Muy bien. Entonces, hoy veremos lo que son los linfomas. Vamos a hacer un pequeño caso para un poco hacer la introducción al tema. ¿Sí? Se trata de una mujer de 68 años que es fumadora, fuma una cajetilla por día desde los 5 años. Además, bebedora, consume alcohol una vez por semana, se consideraría una bebedora social. Refiere cuadro clínico de 3 meses de evolución caracterizado por diaforesis profusa, astenia marcada, pérdida de 10 kilos de peso desde hace una semana con disfagia para sólidos. Es el motivo por el cual ella acude. A la exploración física se encontró adenopatías cervicales y axilares y trae consigo ella una biometría hemática. La biometría hemática, lo que llama la atención de la biometría es una hemoglobina de 10.2, hematocrito de 31, volumen corpuscular medio de 97, hemoglobina corpuscular media de 32. Ok, muy bien. Entonces vamos un poquito a ir señalando cuáles son los problemas que tiene esta paciente. A ver, ¿cuáles son? Diaforesis profusa, Correcto, ¿no es cierto? La paciente tiene una diaforesis. ¿Qué más? astenia y pérdida de peso y disfagia. ¿No? Pérdida de peso. Y quizá le pondríamos como un recuadro especial la disfagia. Ya, ¿qué más ¿Y las tenemos? adenopatías, doctor? Correcto. Las adenopatías. Adenopatía sería el otro problema, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Algo más? Anemia moderada. Exacto, sería una anemia moderada que es micro, Normo. normocítica, ¿no es cierto? Una anemia normocítica que tendría esta paciente que nos viene con esta biometría. Ok, muy bien. Entonces, de todos los problemas que están aquí señalados, ¿cuál es el problema que más les llama la atención? ¿Qué opina? La edad y el antecedente. ¿Antecedente de fumador? ¿De qué? ¿O de Sí, sí, La pérdida de peso. ya la pérdida de peso, sí, está bien. La edad del paciente es correcto, es una paciente ya desde años, 15 años. ¿Qué más? La diafasia. Matías. Las adenopatías. ¿Cuál es el que no cuadra de todos los que hemos visto? Porque hemos hablado de adenopatías, hemos hablado de pérdida de peso. ¿De qué problema no hemos hablado? De la diaforesis. Ya, diaforesis. No, no sería la disfagia porque la diaforesis profusa y la pérdida de peso se asocian bastante con las neoplasias. Exactamente, ¿no es cierto? Muy bien. Ese razonamiento de la compañía es muy bueno. Pérdida de peso, diaforesis se asocia con neoplasia. Correcto. Y disfagia es algo que no hemos hablado antes. ¿De qué aparato o sistema estamos hablando cuando hablamos de disfagia? Del esófago. Digestivo, Exacto. Específicamente, ¿qué órgano? Ya alguien lo mencionó. esófago. ¿No es cierto? El esófago. ¿Puede haber disfagia extraesofágica? Por supuesto, puede haber una disfagia. Cuando tengo faringoamigdalitis, por ejemplo, puede haber disfagia, sí es cierto, ¿no es cierto? No puedo pasar los alimentos porque está la garganta inflamada, pues produce dolor y molestia. Lo que se llama odinodisfagia, ¿no? Ya. ¿Puede haber disfagia, una gastritis? Sí, una gastritis también puede haber disfagia, pero generalmente el órgano que yo pienso cuando hablo de disfagia es, en primera se me salta a la cabeza es el esófago. Ahora, la disfagia semiológicamente se clasifica en dos grupos. ¿Me pueden decir cuáles son esos dos grupos? ¿Disfagia de qué tipo? Orofaringia y es, ¿sí? Esofagia. No. Semiológicamente, ¿cómo la clasificamos para poderla estudiar? Mecánica y motora. Exacto, mecánica y motora. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre una disfagia mecánica y una disfagia motora? Que la motora va a ser causada por la inervación del sistema nervioso y la mecánica puede ser por obstrucción, no sé, un tumor
o Una cualquier otra alteración cosa. anatómica. Ya, También. correcto. Mecánica es porque existe una alteración anatómica que impide el paso de los alimentos, el paso del bolo alimenticio a través del esófago. Mientras que motora es más bien un trastorno a nivel del plexo nervioso en el esófago que altera su función. Entonces, la disfagia aquí tiene un patrón bien característico. La disfagia mecánica es progresiva. ¿Qué significa esto de progresiva? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bastante, no sé, ¿cómo decirlo? Para que se me comprenda mejor. La paciente dice, doctora, se me comió una sopa de papas y las papas no podía pasar y la sopa pasaba sin problema. Pero ya últimamente ni siquiera la sopa puede pasar. ¿Qué es lo que pasa? Progresó de sólidos a líquidos. Mientras que la motora no es progresiva, no progresa. Significa que la paciente dice, quiero comer, quiero tomar líquido y no puedo. Quiero comerme algo y no puedo. ¿Sí? Ni siquiera un pan, ni siquiera el café, nada. Entonces, la disfagia motora no progresa. Desde el principio es para sólidos, líquidos, mientras que la mecánica sí es progresiva. En el caso clínico que estamos viendo en la pantalla, ¿cómo le calificamos a la disfagia? ¿Mecánica o motor? Mecánica. Mecánica, ¿no es cierto? Es una paciente que dice disfagia para sólidos. Entonces, posiblemente una disfagia que va en progresión. Estamos en la primera parte, ¿no es cierto? Donde que la disfagia es todavía para sólidos, pero eventualmente va a ser para líquidos también. Ahora les pregunto algo. ¿Cuál es la causa probable que está provocando esta disfagia en esta paciente? Ustedes ya me dieron al inicio algunas indicaciones interesantes, como por ejemplo me dijeron Las diaforesis aden- de peso se correlaciona con qué? Neoplasia. Neoplasia. Adenopatías con qué se correlaciona? Cervicales y axilar. Está justo en la zona, ¿no? Al nivel del cuello y las axilas. También es neoplasia, podría ser. Sí, Sí, ¿no es cierto? Ya, ok. Además es fumadora. El fumar cigarrillo predispone al cáncer. también También. hay un cambio en el epitelio, así que va a haber Exactamente. engrosamiento. Por tanto, ¿cuál sería mi diagnóstico presuntivo aquí? ¿En qué enfermedad pensarán de primera mano? Vamos de acá abajo. ¿Cuál sería el diagnóstico que yo presumiría con esta paciente como primera posibilidad? Fumadora, pérdida de peso, adenopatías y Cáncer. Adenocarcinoma. un adenocarcinoma, ¿de dónde? Pulmonar. Estómago. Ujú. Más que eso, ¿cuál primero? Un linfoma. Ya, yo creo que lo primero que habría que sospechar es un CA de esófago, perdón por no poner el adenocarcinoma, pero el cáncer de esófago más frecuente es escamoso, no es adenocarcinoma, a menos que estén en Doctor, Barrett, ¿no? y esto de que tiene las adenopatías a nivel de la axila y del cervical, ¿no nos podrían hacer también sospechar de un linfoma no Hodgkin? También podría ser un linfoma, no estoy de acuerdo con ustedes, de hecho la clase es de linfoma, pero no solamente, digo, el cáncer puede dar metástasis al cuello y así cualquier cáncer. No, Sí, más bien. Ujú. Cáncer de estómago da adenopatía cervical. Sí, Sí, cierto. Cáncer sí, sea de estómago es posible incluso. Alguien dijo sea de pulmón, puede ser un cáncer de pulmón que esté dando este problema. Puede ser, doctor, porque era fumadora, es fumadora hace 5 años. Correcto, cierto, es fumadora y todo lo demás. Cáncer de pulmón también entra en la lista. Ahora, una patología que no sea cáncer, que pueda provocar pérdida de peso, diaforesis, ganglios cervicales, sí, y disfagia. ¿Qué enfermedad así se presenta con adenopatías, pérdida de peso, sudoración?
Más ella tiene una conducta bebedora social, todos los fines de semana se va a beber, quién sabe qué tipo de vida sexual lleva. Digo, tiene 68 años, pero VIH. VIH, correcto. VIH es también un diagnóstico diferencial. Y además, bueno, digamos que es una señora, claro, va a beber, pero lleva una vida sexual moderada, pero se junta con mucha gente. Y nuestro pueblo es prevalente de qué tipo de enfermedades, qué otra enfermedad puede producir adenopatías, fiebre y disfagia. ¿Qué piensan ustedes? Tal vez, doctor, síndrome de Barrett, esófago de Barrett. Claro, que va con la mano de acá, pongamos acá el esófago de Barrett, pero sería por aquí mismo, ¿no? Recuerden que el esófago de Barrett es una lesión preneoplásica, ¿sí? Todavía no es neoplasia, existe displasia y por eso se llama esófago de Barrett, pero pues no es como tal todavía cáncer, ¿no? Pero una enfermedad que sea infecciosa y que por pérdida de peso, adenopatías cervicales, afecta al pulmón en la parte superior y por eso podría producir también disfagia. ¿Se les ocurre cuál? La tuberculosis. Sí, en nuestro medio no podemos dejar de pensar en tuberculosis porque la tuberculosis tiene alta prevalencia en nuestro país. De 68 años, puede que no sea VIH, sino más bien una tuberculosis, ¿no? Posiblemente si fuera más joven, pues el primero VIH, ¿no? En vez de 68, 38 años nomás, por ejemplo, con un tipo de conducta, sobre todo conductas antisociales, puede tener este problema, ¿no? Entonces, los libros todavía ustedes van a leer la homosexualidad como factor de riesgo, pero actualmente sabemos que ni eso, ¿no? No se necesita tener una vida homosexual para tener VIH. De hecho, más riesgo a veces tienen los heterosexuales que los homosexuales para padecer la enfermedad. Yo creo que esto hay que cambiarlo, todavía está en los libros, pero hay que cambiarlo porque la verdad ya no es tan cierto. De hecho, la comunidad LGBTI se cuida un poco más justamente porque les cayó esta enfermedad encima, ¿no? Se cuidan más. Obviamente, últimamente se están perdiendo las precauciones, ya se empiezan a ver nuevos casos, pero pues, digamos, si fuera más joven, yo lo pensaría seguro. A 68 años se me antoja pensar más bien en tuberculosis como aparte del cáncer, ¿no? Aparte del cáncer. Yo, mi primera posibilidad siempre va a ser cáncer de esófago. Digo, es disfagia, es el esófago el órgano afectado y posiblemente está la causa ahí. Por tanto, ¿cuál es el primer examen que le pediríamos? ¿Qué examen necesitamos hacerle a la paciente? ¿Endoscopía? ¿No es cierto? Lo primero que haría es una endoscopía. La endoscopía me va a servir para ver qué está pasando, incluso puede tomar muestras y me hace el diagnóstico. Si es que hay que tratar, pongamos una úlcera por esófago de Barrett, como dice el compañero, podría darle tratamiento incluso. Entonces, yo creo que la endoscopía es lo más lógico pensar en hacer en esta paciente. O sea, estoy con una disfagia mecánica, pienso en cáncer y pues me va a sacar de dudas. Y si es que la endoscopía no ve nada, pues ahí le complemento el abordaje con el resto de cosas que estamos teniendo aquí abajo. No sé si les queda claro, ¿tienen alguna pregunta? Ninguna pregunta, puedo borrar tranquilamente. Nada, ninguna pregunta. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar lo que es ya la teoría. En el año de 1832, Thomas Hodgkin describió una enfermedad característica que le puso, bueno, él no le puso su nombre, le pusieron el nombre, ¿no? De enfermedad de Hodgkin, sí que afecta predominantemente el tejido linfático, ¿sí? Ok, la palabra aquí es importante, predominantemente, o sea, no solamente el tejido linfático. Obviamente afecta a ganglios linfáticos, pero puede afectar tejido que nosotros conocemos como extraganglionar, ¿sí? Extraganglionar, extranodal, o si quieren ustedes, extralinfático, que serían todos sinónimos, ¿sí? Que afecta no solamente al tejido linfático, sino también al tejido extralinfático, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta eso.
significa que no necesariamente tengo que tener afectación de los ganglios linfáticos, puede haber afectación de órganos que no tengan que ver con el sistema linfático. Pueden estar los dos, sí, linfático y extralinfático. Sí, obviamente más frecuente que sea afectado el tejido linfático. ¿Y qué se afecta? Ganglios linfáticos de toda la economía, de todo el organismo se van a afectar. Es decir, voy a encontrar ganglios cervicales, ganglios axilares, como el caso clínico que estamos viendo. Pueden afectarse ganglios mediastínicos, peritoneales. Vamos, lo interesante de estos peritoneales es que también se pueden afectar los retroperitoneales. Estos retroperitoneales hay que mencionarles a los paraórticos. Que estos paraórticos, por favor, terminan siendo los mismos retroperitoneales. Es cuestión de nombrarles nomás, ok, por eso le pongo los dos nombres ahí. Ya los paraórticos, los ilíacos, que están a nivel de las arterias ilíacas, los inguinales y popliteos, ¿no? Entonces, hay muchas zonas que tienen ganglios linfáticos. Una pregunta, por examen físico, ¿cuáles ganglios puedo yo explorar? Los inguinales y los Axilares. axilares, Inguinales, ¿cuáles más? cervicales, Cervicales, axilares, Axilares y ¿cuáles más puedo encontrar? ilíacos. No, los ilíacos, complicado, a menos una masa enorme. Sí, los popliteos, no, los popliteos son los que faltan. Miren, 2/3 de los ganglios puedo explorarlos por examen físico, pero, perdón, un tercio de los ganglios puedo explorarlos por examen físico, pero el resto están ocultos al examen físico. Puede que el paciente no tenga ningún ganglio, pero eso aparentemente según el examen físico, ¿no es cierto? Si yo tengo sospecha de que el paciente vaya a tener estos síntomas, de que el paciente vaya a tener esta enfermedad, pues debería buscar en zonas que no se ven, como mediastino, peritoneo, retroperitoneo, las fosiliaca, las fosas ilíacas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden estar ahí presentes, ¿no? Pueden estar ahí presentes y no se les vea realmente. Entonces significa que hay que hacer estudios de extensión, ¿no? Estudios de extensión que nos permitan identificar a esos ganglios que por examen físico yo no los puedo ver. Aquí tenemos, por ejemplo, ganglios linfáticos, anillo de Waldeyer, que nos dice aquí en esta lista, placas de Peyer. ¿Dónde están las placas de Peyer? ¿En dónde encuentro las placas de Peyer? en el intestino delgado, Intestino delgado. Y el vaso es un órgano linfoide, es un ganglio grandote, digo yo. ¿Por qué? Porque es parte del sistema linfático. Entonces no es un órgano extra linfático, es un órgano linfático, el vaso, ¿sí? Entonces, todo esto es afectado por esta enfermedad, descrita en 1832 por este doctor Thomas Hodgkin, ¿no? Interesante, ¿no? El caso. Ahora, esta enfermedad en realidad es un grupo, no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades, todas que afectan al tejido linfoide, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Y básicamente, cualquier célula del sistema linfático puede provocar el tumor, pero usualmente son las células B, las células T y las células NK las que nos van a dar la infiltración. Son las células que se pueden enfermar y producir una neoplasia, ¿cierto? Este cáncer es muy, muy frecuente. Ocupa el 5º lugar de los cánceres en los Estados Unidos. Estamos detrás del cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de estómago y después viene el linfoma. O sea, ¿qué significa esto? Que ustedes como médicos de atención primaria van a toparse con un caso muy seguro. Estoy completamente seguro que cuando ustedes estén en el internado van a llegar y ver pacientes con linfoma. Estoy más que seguro. Es muy probablemente que se topen con algún paciente con esta enfermedad, porque es muy, muy común. ¿Sí? Más o menos 15 a 20 casos por 100.000 habitantes. Es extremadamente frecuente. Es mucho más común en hombres que en mujeres. Relación 3 a 2. Tampoco es
muy distante, ¿no? Claro, más frecuente en varones, pero las mujeres le siguen de cerca finalmente en frecuencia en esta enfermedad. Y clásicamente el linfoma se clasifica, el linfoma de tipo Hodgkin, algunos dicen linfoma Hodgkin, y linfoma no Hodgkin o linfoma no Hodgkin. La verdad es que la pronunciación, a fin de cuentas, es igual. Lo importante es que saber que se clasifica el linfoma de Hodgkin, que fue descrito en 1832, y una posterior descripción de una enfermedad muy similar, que es el linfoma no Hodgkin. Ahora, ¿cuál es la característica? ¿Por qué la diferencia entre el linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin? ¿En qué se diferencian los dos? Básicamente se debe a esto: la presencia de una célula grande, binucleada, con núcleos prominentes, que le da el aspecto de un búho. ¿Sí se fijan? Como está aquí la imagen. Este búho lo conocemos con el nombre de la célula de Rett-Steinberg. Entonces, los linfomas de Hodgkin son aquellos que tienen la presencia de la célula de Rett-Steinberg. Los linfomas no Hodgkin, obviamente, no tienen la célula de Rett-Steinberg. No sé si está claro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No, doctor. Muy bien. ¿Cuál es la causa? Como todas las neoplasias, sigue siendo desconocida. No tenemos nosotros una causa clara para esto, pero sí sabemos que existen mutaciones, rearreglos que habíamos hablado a propósito de las leucemias, que van a afectar los genes de la inmunoglobulina, que se expresa en los linfocitos B, o el receptor de células T, que se expresa en las células T, o en las NK, que es el que va a iniciar el proceso de la linfogénesis, linfomagénesis, que se llama. Esta mutación la viene llevando, o la viene trayendo la célula madre hematopoyética. La célula madre hematopoyética transmite a sus células hijas estas mutaciones, que con el pasar de la maduración, conforme van madurando, van a ir expresándose con más fuerza, haciendo que se desarrolle el linfoma en estos pacientes. Entonces, no es diferente a las leucemias, es una enfermedad que afecta a la célula madre, que finalmente termina presentándose cuando la célula adquiere cierto grado de maduración. Es decir, son células maduras las que forman los linfomas. Pero existen factores predisponentes, ¿no? Hay personas, no sabemos la causa, pero debe haber algo que predisponga a que esta enfermedad sea más frecuente. ¿Cuáles son estos factores? Uno es la predisposición genética. Si yo tuviera un padre que tuvo linfoma, yo tengo 2 veces riesgo de padecer linfoma también. Es decir, existe predisposición familiar para presentar esta enfermedad. 2 veces en el primer grado de consanguinidad para presentar esta enfermedad. Las inmunodeficiencias también van a generar alteraciones que pueden llevar al paciente a padecer linfoma, sea esta congénita, es decir, que tenga inmunodeficiencia desde la infancia, ¿sí? O adquirida. Ahora, pregunta, ¿cuál es la forma de inmunodeficiencia adquirida más frecuente? El VIH. El VIH. Definitivamente el VIH es la forma de inmunodeficiencia adquirida más común. Por tanto, es también un factor de riesgo muy importante para el desarrollo posterior de un linfoma. ¿Sí? Ahora, inmunosupresión terapéutica, que es lo que estamos con algunos pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, van a tener más riesgo de padecer también linfoma. Claro, yo le doy inmunosupresión con la idea de mejorar la enfermedad, pero también estoy dando riesgo de que el paciente con el tiempo desarrolle enfermedad. Obviamente el beneficio supera el riesgo en todos los casos, ¿no? No puedo dejar un paciente de lupus sin tratamiento por el riesgo del linfoma. Eso no existe ni se discute siquiera, ¿no? Hay que darle tratamiento porque si no el lupus destruye el organismo, pues y mata al paciente. Enfermedades autoinmunes por sí mismas, no hablando esto en relación al tratamiento, sino por ejemplo, el mismo lupus que hemos hablado puede en algún punto llevar al desarrollo del linfoma sin necesidad de que exista un tratamiento de por medio. El artritis reumatoidea también puede generar riesgo para padecer linfoma. ¿Sí? Infecciones virales como Epstein-Barr, VIH, con el VIH ya hemos hablado, ¿no? Que existe más riesgo de que se presente este problema, pero virus de Epstein-Barr es un virus que es muy frecuente en nuestra población. Tenemos una prevalencia estimada, más del 90% de la población tiene
o ha tenido esta infección, sí que deja una huella genética. El Epstein-Barr, ese es el problema, deja una huella genética que finalmente va a terminar haciendo que se desarrolle un linfoma. ¿Cómo evitarlo? Esto es muy difícil, es, como les digo, es extremadamente prevalente y no todos los pacientes tienen síntomas. Una persona se infecta con virus de Epstein-Barr y puede ser completamente asintomática, pero si existe alguna alteración genética subyacente, si ya tiene la mutación en la célula madre, pues va a terminar desarrollando linfoma muy probablemente. Perdón. Y me estaba saltando Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, que es una bacteria que está muy asociada a úlcera péptica, gastritis crónica, sí, que hemos hablado de esta bacteria muchas veces por la anemia ferropénica o por la anemia megaloblástica, también predispone a los pacientes a desarrollar linfoma gástrico. Es interesante, hay estudios que se han hecho y se ha visto que en algunos casos hay linfoma tipo MAN, que puede regresar si es que trata Helicobacter pylori, en estadios iniciales, obviamente. Le doy tratamiento para Helicobacter pylori y el paciente mejora el linfoma. Miren, así cosas como estas también está documentado. Claro, esto no es un virus, ¿no? Pero pues también es una infección que puede o se asocia al desarrollo de los linfomas. Esta tabla de aquí estamos viendo la clasificación de los linfomas. Habíamos dicho, es un grupo de neoplasias, no es una sola, ¿no? Vemos que de las células B existen muchos linfomas, de las células T también una gran cantidad de linfomas. Tenemos la enfermedad de Hodgkin o linfoma de tipo Hodgkin, que son todos estos tipos que están viendo ustedes aquí. Y la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, que se da en pacientes trasplantados. Recuerden que la inmunosupresión es un factor de riesgo y puede traer al paciente a padecer este tipo de problemas. Son subtipos de linfomas no Hodgkin también. Sí, para tener idea, más o menos, esas son muchas enfermedades que se agrupan bajo el nombre de linfoma. Ok, y ya yendo a la parte interesante, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad? Bueno, la historia clínica bien hecha debe ir a buscar síntomas B. ¿Cuáles eran los síntomas B? Y hemos hablado de esto en clases pasadas. Diaforesis, pérdida de peso Y y fiebre. fiebre. Y fiebre, ¿no es cierto? Fiebre, diaforesis y pérdida de peso son los famosos síntomas B. Si a estos síntomas B le sumamos adenopatías, nuestra historia clínica es muy sospechosa del linfoma. De hecho, cuando vimos el caso clínico veíamos que la paciente tenía pérdida de peso, tenía diaforesis y pues con adenopatías es muy fuerte la sospecha de linfoma. Ahora, pueden estar presentes, con que esté presente solo la pérdida de peso es suficiente para decir síntomas B. Con que tenga solo fiebre es suficiente para decir que tenga síntomas B. No necesariamente se presentan los tres juntos, ¿no? Ok. Las adenopatías, como habíamos dicho, pueden estar en muchos lugares, así que a veces el paciente puede que venga con pura diaforesis. Yo le busco al examen físico, no tiene ganglios cervicales, no tiene ganglios inguinales, no tiene ganglios axilares, no tiene ganglios popliteos. Le decimos, no hay ganglios, entonces ahí ha de pasar, no ha de pasar nada, ¿no? Le damos algo para la sudoración, que se hidrate bien, y nos olvidamos del tema. No, son pacientes que requieren seguimiento y que hay que hacer investigaciones adicionales. Si tengo yo mi sospecha, digo, no, pues tengo que buscarle ganglios en las zonas que no se ven, ¿no? Ya vimos que hay ganglios mediastinales, ganglios peritoneales, retroperitoneales, ilíacos, que no se van a examinar o no vamos a poderlos detectar al examen físico. Hepatoesplenomegalia, más que el hepatomegalia, aquí quisiera poner más esplenomegalia, porque el esplenomegalia, recuerden que el vaso es un órgano linfoide, por eso está en esta imagen, porque forma parte de lo que es el sistema linfático, ¿no es cierto? Entonces, por eso también puede estar afectado en algunos pacientes. Afectación extraganglionaria, vimos que no es común, pero sí se puede afectar también órganos que no tengan que ver con el sistema linfático, como por ejemplo la piel, el intestino, pulmones, el hígado, el sistema nervioso central y el hueso. Aquí, cuando digo hueso, me refiero a la médula ósea también, que puede verse afectada por este tipo de enfermedad. Recordemos que también es extraganglionar. Muy bien, entonces, si yo tengo una historia clínica sospechosa, fiebre, diaforesis, pérdida de peso, con adenopatías, digo churros, es un linfoma a todas luces, ¿no?
vamos a hacer exámenes para hacer el diagnóstico. En realidad, hay muchas pruebas que yo puedo hacer. Por ejemplo, puedo poner una biometría hemática para ver los leucocitos, para ver la hemoglobina. Interesantemente, en el linfoma Hodgkin, el número de linfocitos es un marcador pronóstico. Mientras más bajan, es peor el pronóstico. Mientras menos linfos, es peor el pronóstico. El frotis de sangre periférica me puede mostrar células anormales, linfocitos que conocemos como atípicos, que se pueden asociar con linfoma. Sí, pruebas de función hepática y renal son muy importantes para valoración. Recordemos que hay que hacerle muchas pruebas a estos pacientes, habrá que darle tratamientos agresivos y es importante ver que la función del hígado y del riñón estén normales, aparte que se pueden afectar, ya vimos que el hígado se puede afectar por el linfoma y es importante ver que esté funcionando adecuadamente. La albúmina es de especial interés porque es un marcador de pronóstico en algunos linfomas, no todos. En algunos linfomas se utiliza la albúmina como marcador pronóstico. Otros marcadores pronóstico y de seguimiento son la velocidad de sedimentación globular, la deshidrogenasa láctica y la beta-2 microglobulina. De esta deshidrogenasa láctica ya hemos hablado. Hemos mencionado que tiene que ver con la muerte celular y en el caso de los linfomas, obviamente puede haber muerte celular y es un marcador que puede ayudarnos en el diagnóstico. Ahora, si es negativo, no significa que no tengan linfoma. Pueden haber linfomas que no tengan elevación de la deshidrogenasa láctica. Digo, si está elevado, nos ayuda a pensar más fuerte, que nuestra sospecha sea mayor. Pero si está normal, la verdad es que sigo todavía con la idea de que pueda ser un linfoma. ¿Sí? Son marcadores que puedo utilizar para poder investigar a estos pacientes. Ahora, obviamente si hablamos de adenopatías, que tenemos que buscar en otros lugares donde no se vea el examen físico, no cervicales, bueno, hablamos de las mediastinales, las retroperitoneales, peritoneales, las ilíacas, ¿cómo las busco? Las puedo buscar a través de tomografía. No, ecografía aquí no tiene mucho papel, tiene un limitado papel porque a veces no puede identificar de manera clara las adenopatías. Es necesario una tomografía simple y contrastada de cuello, tórax, abdomen y pelvis, siempre en estos pacientes. ¿Por qué? Porque vamos a buscar adenopatías que estén por toda la economía. Entonces es muy importante el ATAC para hacer el diagnóstico. Ahora, hay un examen mucho más sensible y específico que un ATAC, se basa en una tomografía, pero pues finalmente no lo es el PET-CT. ¿Alguien sabe qué es este PET-CT? ¿Han escuchado? Tomografía por emisión de positrones, algo así. Exacto, tomografía por emisión de positrones. Esta tomografía por emisión de positrones utiliza un radiomarcador que es el fluorodesoxiglucosa. Los ganglios linfáticos, al igual que el cerebro y otros órganos, son muy ávidos por esta glucosa, de tal suerte que cuando hago esta tomografía por emisión de positrones se marca de manera muy intensa los sitios donde está captando este radiofármaco, la fluorodesoxiglucosa. Miren cómo aquí en esta imagen que estamos viendo acá se ven en negro las adenopatías dispersas por todo el organismo, ¿no? Especialmente están en el hígado, es el mismo paciente que estamos viendo aquí. Fíjense aquí en la imagen de la fotografía C, podemos ver cómo el hígado está tomado por masas, sí, que serían los focos de linfoma a nivel hepático, ¿sí? Y más arriba en la imagen B podemos ver que esto brilla a nivel de la columna, sí, torácica, que es lo que estamos viendo con esta imagen negra que se encuentra a este nivel. Sí, todo esto es captación del radiofármaco. ¿Qué es lo que nos sugiere? Nos sugiere un linfoma. Nos sugiere un linfoma PET-CT. Ok, yo puedo tener pacientes que tengan fiebre, diaforesis, pérdida de peso, que tengan adenopatías por todas partes, que te hago un ataque y se ven las adenopatías, hago un PET-CT y captan las adenopatías. La cosa ¿es linfoma o no es linfoma? ¿Qué dicen ustedes? Si tenemos todo. Sí, Sí, ¿no es cierto? Como este caso de aquí, no hay duda de linfoma seguramente. Sin embargo, no es suficiente para el diagnóstico. No es suficiente. ¿Qué necesito? Una biopsia excisional. Quiere decir esto que tiene que venir el cirujano y tiene que sacar un ganglio. No me sirve que me saque un trocito, no me sirve que aspire el ganglio. Tiene que tomar un ganglio completo y eso se manda a examinar
para que me den el diagnóstico definitivo. Entonces, miren, puede parecer linfoma, puede oler a linfoma, se ve como linfoma, pero resulta que el patólogo me dice, no, es otra cosa. Entonces nos quedamos con la cabeza baja. ¿Y ahora qué es? Sí, me ha pasado, me ha pasado. Parece linfoma, huele a linfoma, pero la biopsia nos niega, ¿no? Entonces hay que seguir investigando a ver qué puede ser el diagnóstico. El diagnóstico final lo tiene siempre la patología, a eso quiero llegar. Tiene que ser histológico el diagnóstico de estas enfermedades. No sé si queda claro. Sí, doctor. Finalmente, ¿cómo clasificamos este paciente? Una vez que tenemos ya un paciente con adenopatías por todas partes y todo, ¿cómo clasifico? Lo clasificamos utilizando esta clasificación de Ann Arbor. Es una clasificación que no es nueva, ya data de más o menos de los años 80, 70, me parece incluso. Y donde la clasificación Ann Arbor nos dice, por ejemplo, estadio 1 es cuando tengo una sola región ganglionar afectada. Estadio 2 cuando tengo dos regiones ganglionares afectadas, pero se encuentran al mismo lado del diafragma. En este caso, en esta imagen, están las dos sobre el diafragma, ¿no es cierto? Entonces sería estadio clínico 2. ¿Qué pasa si el paciente tiene adenopatías, por ejemplo, cervical, y tiene una adenopatía inguinal? Estaríamos hablando de estadio 2. ¿Qué opinan? No, creo que sería 3. Exacto, estadio clínico 3 justamente es eso, que tenga dos o más regiones ganglionares, ojo, dos o más regiones ganglionares a ambos lados del diafragma. Por ejemplo, aquí el ejemplo que les di hace rato, tiene dos regiones ganglionares, una está en la región cervical y otra está en la región inguinal. Ya por eso este paciente ya es un estadio clínico 3 probablemente, ¿no? Aquí vemos cómo pues también el vaso forma parte del sistema, digamos, del sistema linfático, ¿no? Sería por debajo del diafragma, ¿no? Obviamente está debajo del diafragma el vaso, ¿sí? Para poderle clasificar en estadio 3. Ahora, estadio clínico 4, ¿qué es lo que estamos viendo de más? ¿Qué es lo que se observa? Se observa que la afectación no es solo ganglionar, sino es extraganglionar. El hígado no tiene nada que ver como órgano linfoide y eso ya le clasifica como estadio clínico 4. Aquí estamos viendo también la médula ósea, el hueso, ¿no es cierto? El hueso tampoco tiene nada que ver con el sistema linfático, entonces por eso se llama estadio clínico 4. Entonces, son 4 estadios. Sin embargo, nosotros clasificamos al estadio clínico 1 y el estadio clínico 2, los llamamos estadios clínicos tempranos. Sí, son estadios clínicos tempranos, mientras que el estadio 3, obviamente, y el estadio 4 serían entonces los estadios clínicos avanzados. Ok, ¿preguntas? ¿Alguna duda? ¿Sí está claro esto del estadio clínico por Ann Arbor? Ya, muy bien. Pues vamos un poquito a ver cómo haríamos el diagnóstico. Miren, ¿cómo tengo yo sospecha del abordaje diagnóstico? Esto se basa en historia clínica, diaforesis, fiebre, pérdida de peso, adenopatías, sobre todo de crecimiento progresivo, es muy sospechoso. Hacemos una valoración, como les decía, historia clínica, examen físico y los exámenes de laboratorio. Puedo pedir biometría, prescripción hepática, tomografías, el PET-CT, puedo pedir todo eso aquí, ¿sí? Pero el diagnóstico definitivo me da la biopsia. Si la biopsia es negativa, pues buscamos otra causa, referimos a otro lugar para que sigan buscando qué es lo que se debe hacer. Pero si el resultado es positivo, pues ya hablamos del linfoma y se hace la clasificación según el perfil histológico que tenga el linfoma que estamos viendo, ¿sí? Entonces, miren, el diagnóstico definitivamente es la biopsia. Ese es el mensaje que quiero llegar a ustedes. Puede parecer, pero si no le hago la biopsia, sigue siendo solo sospecha. La biopsia es el único que me va a dar el diagnóstico definitivo. Entonces, regresando al caso clínico que habíamos visto antes, es una mujer de 68 años, fumadora, bebedora, con adenopatías cervicales, que, bueno, tiene al examen, en historia clínica, ¿tiene o no tiene síntomas B?
Sí, tiene dos. Cierto, tiene síntomas B. Basta con que tenga uno, ya decimos síntomas B. Entonces, esta paciente tiene síntomas B positivos. Miren, eso incrementa mucho la sospecha del linfoma. En exámenes de laboratorio, extrajo una biometría, le completamos con deshidrogenasa láctica en 436, que está elevado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo está nuestra sospecha? Que hay neoplasia. ¿No es cierto? Más alto posibilidad de que el paciente tenga realmente un linfoma. Muy bien, le completamos el resto de exámenes. Si vean, aquí está la biometría, vean los glóbulos blancos, realmente no están tan alterados. Fíjese, los neutrófilos 46%, linfocitos 52%, hay una disociación, ¿no? Normalmente los neutros deben ser más altos que los linfos. Esto sí se ve con cierta frecuencia. No es anormal, 46% es normal, 46% de 6.600 son neutrófilos normales. 52% de 6.600 son linfocitos normales. Significa que no están alterados, pero ya hay una disociación, digamos, relativa, ¿no es cierto? Hay una linfocitosis relativa en este paciente. ¿Sí? Esto nos hace sospechar que hay algún proceso viral, por ejemplo. Es común que pensemos que sea un trastorno viral, pero pues aquí con los pérdida de peso, síntomas B, pues uno dice posiblemente son los linfomas que están, las células de linfoma que están saliendo a la sangre. La serie roja está alterada, vimos una anemia leve, normocítica, con 200.000 plaquetas que son normales. Glucosa 98 con urea y creatinina que están un poquito elevadas, deshidrogenasa láctica también elevadas. Ese dato de la urea y creatinina también está interesante, seguirlo porque posiblemente tiene alguna afectación renal también crónica. Bueno, tiempos de coagulación están normales, dímero D un poquito alto, al final no significa mayor cosa. Pruebas de función hepática están absolutamente normales, proteínas, todo está bien. Digamos, no hay mayor problema en sus laboratorios, aparte de esa anemia leve que estamos viendo. Ahora, le hicimos la endoscopía porque pues el cuadro sugiere un problema digestivo y le hicimos endoscopía. ¿Qué es lo que nos mostró la endoscopía? Y se puede ver más o menos aquí a este nivel. Es una estenosis extrínseca en tercio medio del esófago. ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpreto eso de estenosis extrínseca? ¿Qué dicen ustedes? Que la causa en sí de la estenosis está fuera del esófago. Exacto, está fuera del esófago. No es el esófago el comprometido, la cuestión está fuera del esófago. No me acuerdo bien de este caso, pero por alguna razón le habíamos pedido esta radiografía de tórax. Alguien le pidió, no sé quién fue. Yo le vi a la paciente cuando ya tenía un poco más de exámenes, pero tenía esta radiografía. ¿Qué les impresiona esta radiografía? ¿Qué opinan? Que parece que tuviera calcificaciones en el hilio pulmonar. Ajá, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más les parece? De primera vista, ¿qué es lo que les impresiona más? Las opacidades de los lóbulos inferiores. Ya tiene opacidad, aunque creo que es suma de imágenes, la radiografía no está tan así clarita. Y aquí creo que son las mamas las que nos dan una imagen aquí como que estuvieran infiltrados. Tampoco así tanto. ¿Qué más? El corazón está. Parece ver una cardiomegalia, ¿no? Le puse por esto esta radiografía. No nos ayudaba porque nos desviaba una cardiomegalia, aunque si nos fijamos en la parte alta, hay como un ensanchamiento interesante del mediastino, un poquito más ancho de lo normal. No, es lo que vimos, pero al final, o sea, lo que primero llama la atención, no, pues parece que tiene una cardiomegalia. Le hicimos un TAC porque ya, pues, obviamente, si la estenosis es extrínseca, ¿qué nos toca hacer? Tomografía, ¿no es cierto?
Y la tomografía nos mostró esto, miren, aquí está el corazón, la verdad es que el corazón no se ve tan alterado. ¿Y qué más les llama la atención de esta tomografía de tórax? ¿Qué opina? Las pequeñas calcificaciones. ¿Y qué más? ¿Alguien llama la atención algo? ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? ¿Es el esófago? Mm, así se ve el esófago. No. ¿No es el vaso, tal vez? No, está muy arriba. Está por aquí más o menos el corte. Hay una masa en mediastino posterior, ¿no? Hay una masa que se puede ver aquí a nivel del mediastino posterior. De hecho, ahí volviendo a la radiografía un poco, y es por eso que les dejé la radiografía, es que como que ahora sí se puede ver, digamos, como que hay una doble sombra. No sé si alcanzan a ver un poquito. Ahí, como que hay una sombra más, o sea, como que el borde derecho del corazón sería ese, y hay algo más ahí atrás, es la masa que estamos viendo, si se fijan, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, entonces una imagen que justo llega a este nivel, y hace pensar que la masa fuera parte del corazón, cuando en realidad es la masa que estamos viendo en la radiografía, no es una cardiomegalia, es una falsa cardiomegalia del corazón, de hecho está pequeño, si se fijan aquí, no se ve muy agrandado, no se ve agrandado, perdón. Entonces, una más ahí. ¿Qué toca hacer con eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una biopsia. Una biopsia, necesariamente. Estas enfermedades se hacen diagnóstico con biopsia. Se hizo una biopsia en esta paciente. La biopsia de la masa nos mostró un linfoma no Hodgkin de células grandes B, CD20, CD10 positivo, MON1 positivo, BCL6 negativo. Entonces, estos marcadores que nos está dando aquí, CD20, CD10, pues nos habla de células B, es una neoplasia de células B, así lo dice su nombre, ¿no? Linfoma no Hodgkin, o sea, no hay células de Red-Stenberg, difuso de células grandes B, es un subtipo de linfoma, ¿sí? Es un subtipo de linfoma que tiene esta paciente, ¿sí? Entonces, miren, el diagnóstico es histológico, de hecho, ni siquiera parece el linfoma, hay algunas cosas que nos hacen pensar en linfoma, menos la disfagia no es frecuente en los linfomas, pero este sí tuvo esta disfagia, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Hicimos un PET-CT, este es el PET-CT de la paciente, ¿qué opinan de este PET-CT? ¿Qué se puede ver? Estar en estadio clínico 1, 2, 3, 4. 4. ¿Cuáles son las zonas comprometidas? Esófago y pulmones. Se puede ver aquí, ¿no? Ganglios, miren, ganglios que están formando la masa, realmente son ganglios que están unidos, tienden a unirse, se llama conglomerado ganglionar, que posiblemente es el que está formando esa masa que está comprimiendo el esófago. Pero además de eso, tenemos afectación, miren, de la columna, los huesitos de la columna están pintados, ¿sí? Y vemos también las crestas ilíacas, en parte del sacro también, que estarían comprometidos. Entonces, estamos hablando de zona extraganglionar. Correcto, estadio clínico 4. ¿Qué opinan del cerebro? Se ve aquí. También está, ¿Comprometido? sí. No. El cerebro también capta contraste. Y los riñones están eliminando el medio de contraste. Entonces, no es que estén afectados, sino más bien están eliminando el medio de contraste, ¿no? Y aquí el cerebro capta normalmente contraste, capta la fluorodesoxiglucosa, entonces se pinta igual el cerebro, pero no es que esté afectado, sino simplemente se pinta con el PET-CT. O Eso sea, me siempre, parece siempre se pinta así, doctor. exactamente. Ya vamos a ver otras imágenes de PET, en donde vamos a ver que siempre está el cerebro dibujado, ¿sí?
El diagnóstico definitivo lo hizo la biopsia ganglionar. Es un linfoma difuso de células grandes. B. ¿Preguntas? La próxima clase vamos a seguir con los linfomas de Hodgkin. Vamos a dejar hasta ahí. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Mañana.